noches. Muchas gracias por venir a la presentación de nuestro nuevo libro. Estoy feliz de ver tanta gente interesada en el tema y quiero darles una breve introducción al tema en el tiempo que se me fue dado. El nombre del libro es Ciencia Holística para el Buen Vivir. Es una introducción al tema, es solamente una breve introducción porque el tema es muy amplio. Antes de empezar con el libro, quisiera retomar muy brevemente lo que ya mencionó nuestro director Daniel Barragán, que este trabajo se desarrolló dentro del trabajo de la Iniciativa Regional Transiciones, que lleva como subtítulo la búsqueda de alternativas al desarrollo. Y que está actualmente conformado por 11 organizaciones en 6 países ya, 5 países de la región andina, más el CLAIS del Uruguay, que también es como un poco como la célula inicial de toda esta iniciativa. Dentro del trabajo de este grupo regional ya salieron varias publicaciones que pueden ver que salieron entre los años, o todos en el año 2011-2012, y hubo ya varios foros también y por ejemplo en el Perú se están realizando ya seminarios, capacitaciones en el tema y nosotros ya tenemos nuestro grupo de trabajo también y quisiéramos avanzar más en la divulgación de estos temas aquí también. Bueno, con esto salto al tema de mi libro, o mejor dicho, primero un poco el lema de mi libro, que es una cita de Albert Einstein. Albert Einstein dijo: no podemos resolver los problemas con la misma mentalidad con la que los creamos. Y de eso trata principalmente mi libro. El título ya han visto, Ciencia Holística para el Buen Vivir, tiene una breve introducción, tiene 3 capítulos y al final unas breves propuestas para la acción. Yo en mi presentación me voy a concentrar más en el tema de la motivación, indicar un poco más cuál es la motivación para presentar el trabajo, porque digamos sobre el contenido no voy a hablar mucho porque serían muchos temas y no quiero extenderme. Además es un tema que creo que en esta noche compito más a los comentaristas. Entonces, ¿cuál es la motivación para presentar este estudio? Esto es un modelo que se ve mucho en publicaciones cuando se trata del tema del desarrollo sostenible. Tenemos una esfera social, ecológica, económica. No quiero comentar mucho el centro, solo si miran el esfero en el centro, ahí dice sostenible. Esto es lo que yo opino de este diagrama. Porque nosotros vivimos en un sistema, en el sistema de la Tierra. Y dentro de este sistema hay muchos subsistemas que están anidados dentro de este sistema de la Tierra. Es un diagrama de otro gráfico, no quiero entrar en detalle, pero se trata de lo siguiente. Si vemos la Tierra, a Gaia o a Pachamama, entonces esto es lo que en la anterior figura era lo ecológico, y lo ecológico es todo. Y dentro de este sistema de la Tierra, que es el todo, tenemos sistemas sociales, sistemas económicos y muchos otros sistemas. Pero nunca deberíamos olvidar, lo que estamos olvidando todo el tiempo, que sin el sistema ecológico no podemos vivir o sobrevivir ni un instante en este planeta. Y estamos justamente en este camino.
Bueno, muy brevemente, que es un gráfico que se encuentra en la introducción del libro, de un estudio que hicieron Rockström et al. Muchos renombrados científicos en el año 2009. Ellos ya definieron 9 límites planetarios. De los 9 límites planetarios, 7 ellos ya cuantificaron. Y lo que se ven ahí en la parte céntrica, lo que está en verde, esto digamos es un rango seguro para la humanidad. De estos 7 parámetros ya cuantificados, 3 salen ya del rango seguro. Ahí tenemos el ciclo de carbono, que es el cambio climático, en la parte de arriba. Después tenemos el ciclo de nitrógeno. Hemos metido tanto nitrógeno nitrógeno fabricado artificialmente en el planeta, que está completamente fuera de todos los límites, el ciclo de nitrógeno, y no tenemos la más remota idea que esto puede significar ya el día de mañana, o en una semana, un mes, un año. Y lo peor, y que sale completamente porque esto es en escala, es decir, tiene una escala, que sale por completo de la escala, es la tasa de pérdida de biodiversidad, que es simplemente espantosa, es escandalosa. Estamos en la 6ª extinción de masas. Había 5 extinciones de masas anteriores, todos en forma natural, en la historia de la vida del planeta. La causa principal para la 6ª extinción en masa es el ser humano. Bueno, otra motivación, que tiene que ver con eso, ya hablé de eso. Es un informe publicado en noviembre del año pasado, es hecho por el Potsdam Institute for Climate Impact Research en Alemania para el Banco Mundial. Y se llama 4 grados, bajemos la temperatura. ¿Por qué se debe evitar un planeta 4 grados más cálido? Y el presidente del Banco Mundial escribe la primera frase de este informe dice: es mi esperanza que este informe nos escandalice hacia la acción. La situación actual, la perspectiva actual son 4 grados aumento de temperatura hasta 2060. Esto es el planeta que conocemos y esto es la perspectiva para 2060 si seguimos en este camino. Henrik Dickan dijo lo siguiente: porque nosotros no pensamos en las generaciones futuras, ellas nunca nos olvidarán. Ahora la pregunta: ¿cómo nos metimos en este lío? Y esto es el primer capítulo, se llama La Revolución Científica y el Paradigma Reduccionista. Este capítulo tiene estos subcapítulos: la cosmología de la dominación, la revolución científica, el mundo como máquina, la dominación de la naturaleza y de la mujer, y un breve análisis del poder. Es solamente un capítulo breve introductorio al tema principal del libro. Ahí vemos uno de los problemas principales y es la máquina del mundo. Esta máquina está bonita, está construida por un austríaco, pero nosotros estamos tratando la Tierra de la misma manera, como si fuera una máquina. Otro ejemplo, también dibujado el hombre como máquina de la cual solamente separamos la mente, que vive en una esfera aislada, pero el resto es una máquina como todas plantas y animales, según la cosmovisión mecanicista. Diana Manovsky dice lo siguiente de eso: el cambio revolucionario que inició la era moderna fue el radical experimento cultural que comprendió 2 pasos muy marcados. En primer lugar, la degradación de la naturaleza a un mecanismo inanimado. En segundo lugar, la arrogante exaltación de la humanidad frente al resto del mundo. La pregunta es: ¿somos realmente eso?
Y a propósito hay un nuevo libro de Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, que se llama Science at Free. En este libro, Rupert Sheldrake analiza los 10 dogmas de la ciencia. Y el primer capítulo de este libro se llama, la pregunta del capítulo se llama "La naturaleza es mecánica", y ahí pone, al final del capítulo, de cada capítulo, pone preguntas para los materialistas. Y pregunta: ¿la visión mecanicista del mundo es una teoría científica comprobable o una metáfora? ¿Crees que tú mismo no eres más que una máquina compleja? Bueno, de ahí pasamos a la parte central del libro y la pregunta: ¿qué alternativas tenemos? Eso es el plan A, que es una caricatura bonita que encontré, hecho para el fin del mundo el 21 de diciembre del año pasado. Y uno de los dos mayas dice: oye, ¿a ti no te tocaba hoy destruir a la humanidad o algo? Dice el otro: ¿para qué si ya ellos se encargan de eso? La ciencia holística, como yo la veo, es una filosofía de vida que nos da la potencialidad y el poder de volver a conectar nuestra mente, nuestros sentidos y nuestros corazones con la totalidad de la naturaleza, de sentir nuestra interrelación e interconexión con toda la creación. En este capítulo, el segundo capítulo, el capítulo principal, sobre la ciencia holística, solamente presento dos ramas de la ciencia holística, que uno, que es el fundamento de todo, es la física cuántica, y la otra es la teoría en sistemas o el pensamiento sistémico, que son las dos que presento ahí. Y aparte de eso, el tercer subcapítulo es una comparación entre lo que es el holismo versus el reduccionismo. Respecto a solo un ejemplo de la física cuántica, Hans-Peter Dürr, un físico alemán, dice lo siguiente: el cosmos es un todo, porque este código cuántico del campo de información no tiene límite. Solo hay el uno, parecido a un lago que es mucho más que una acumulación de gotas de agua, ya que la gota individual solo existe fuera del lago. Si se vuelve parte del lago, la noción de gota pierde su significado. Eso es lo que podemos ver aquí. Y la segunda parte es el pensamiento sistémico. Y ahí primero Donella Meadows, una de las más famosas personas que ha trabajado, o más reconocidas personas que trabajaron en temas de pensamiento sistémico, dice: recuerda siempre, todo lo que sabes y todo lo que todos saben es solo modelo. Son unos ejemplos para sistemas complejos como de las hormigas, las construcciones, los nidos de las hormigas, un cerebro o el tráfico de una ciudad como Quito, por ejemplo. Y aquí vemos el espiral de la complejidad biológica. Es interesante, ahí vamos del nivel atómico. La verdad es que va más adentro, tenemos el nivel subatómico, pero después molecular, celular, de tejido, órganos, organismos, hábitats, populaciones, comunidades, ecosistemas, el planeta, el cosmos. Y hay dos formas de ver este mundo. Por un lado tenemos el reduccionismo, que va hacia adentro, que fragmenta y separa todo, y por otro lado tenemos la integración. Y lo que es la integración, eso es la ciencia holística. Tengo dos ejemplos solamente de la tabla de la comparación entre lo que es la ciencia holística o lo que es la ciencia reduccionista. La ciencia reduccionista dice, sobre la parte, cada objeto se puede dividir en sus partes. Si entiendo cómo funcionan las partes, entiendo cómo funciona todo el objeto. Mientras la ciencia holística dice,
que es el todo lo importante. El todo es más que la suma de las partes. Un sistema no puede ser reducido a sus partes sin que cambie su patrón característico. El todo integrado siempre es más que la suma de las partes. Y ahí tenemos otro ejemplo, que es una roca transportada por el glaciar en el Cayambe. Según el modelo de la ciencia reduccionista, esta roca tendría que moverse en una forma lineal, poco a poco, empezando a moverse lineal poco a poco hasta llegar al momento al fondo del valle. Ustedes, si miran eso, piensan que se va a mover en forma lineal hacia llegar algún día al fondo del valle, o si por un mínimo acontecimiento se va de uno a toda velocidad al fondo del valle. Tal vez ya se ha ido porque la foto saqué el 30 de marzo. Y esto es otra diferencia muy importante. La ciencia reduccionista dice que los sistemas son lineales. El mundo se entiende en forma lineal. Siempre existe una relación causa-efecto. Cada efecto tiene una causa definida o un conjunto de causas. Mientras la ciencia holística dice lo siguiente: la Tierra es un sistema no lineal. La Tierra funciona como todos los sistemas vivos, en forma compleja, cíclica y no lineal, inherentemente impredecible e incontrolable, basada en la retroalimentación. Bueno, y eso es el barco del crecimiento económico en las cataratas del Niágara. Ahí la chica atrás dice: hagan algo, pandilla de locos. Y los señores adelante: bueno, es fácil simplemente criticar, jovencita, y supongo que tienes una alternativa para resolver todo, ¿verdad? Histéricos, ecofanáticos, siempre diciéndole a la gente cómo vivir: consíguete un trabajo decente. Eso gracias a un famoso caricaturista inglés, Polyp se llama, que les recomiendo mirar la página web, tiene muy buenas caricaturas. Y ahí pasamos muy brevemente, por no extenderme del tiempo, a lo que es paradigmas y educación holística. Y ahí tengo 4 subcapítulos: la cosmovisión indígena, el paradigma holístico, la educación holística y el buen vivir y el paradigma holístico. Sobre la cosmovisión indígena, para este capítulo utilicé varios libros, utilicé muchos textos de la cosmovisión andina amazónica, como el libro de Joseph Esterman en el derecho de filosofía andina, y otros libros muy interesantes de muchos pensadores aymaras y quechuas. Y utilicé un libro muy interesante, al lado de la izquierda, de un físico teórico, David Peat, que es un alumno de David Bohm, uno de los físicos cuánticos más famosos del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado. Se llama Blackfoot Physics, la física de los pies negros. Y Peat dice en su libro, a principios, que los fundamentos de la cosmovisión indígena armonizan, o mejor dicho al revés, los fundamentos de la ciencia holística y de la física cuántica armonizan completamente o muchísimo con los fundamentos de la cosmovisión indígena. Es decir, lo que empezó a desarrollarse con la física cuántica desde los años 20 del siglo pasado es como una confirmación o una afirmación, reafirmación con métodos científicos de estos fundamentos de la cosmovisión indígena. Por eso, todavía no estoy muy feliz con el gráfico, pero digamos es una forma que hay una superposición fuerte entre lo que es la ciencia holística y la cosmovisión indígena. Y solo una cita de este capítulo de Peat, lo que dice al final, es: cuando la ciencia occidental reclama que está diciendo la verdad, entonces por implicación las verdades de otros pueblos se convierten en mitos, leyendas, supersticiones y cuentos de hadas.
Una sociedad dominante niega la autenticidad de los sistemas de conocimiento de otros pueblos y de esta manera golpea en el corazón mismo de sus culturas. De ahí salto ya a la educación holística para no extenderme mucho. Nuestro sistema educativo funciona en gran parte así. El profesor dice, para una selección justa todos tienen que tomar el mismo examen. Por favor, suban esta árbol. Otra forma muy bonita como funciona nuestro sistema educativo me pareció esta. Que el chiquitito todavía tiene unas hojas, pero el profesor ya está esperando con el hacha, para encajarle bien en el sistema. Pero hay alternativas. Hay un proyecto muy interesante que es esta película, La Educación Prohibida, una película hecho en muchos países de América Latina y que además es un proyecto, les recomiendo si no lo conocen, que se puede bajar gratuitamente de la página web en HD. Es una película de 2 horas y media casi y está completamente accesible para que ustedes, si quieren presentarlo a amigos o a diferentes personas. Y una cita de Paulo Freire, él dice: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y necesitamos competencias para la educación sostenible. Y ahí retomé esto del estudiante completo, adaptado de Lisa Bennett, del Center for Eco-Literacy en Estados Unidos. Y dice, el estudiante completo no solamente tiene cabeza, es decir, lo que es el sistema cognitivo, sino tiene espíritu, tiene corazón y tiene manos. Y nosotros tenemos que trabajar con todo esto. Y otro tema muy importante en el tema de la educación es la alfabetización ecológica. Fritjof Capra, otro de las personas más reconocidas en el mundo de teoría de sistemas, dice: en las próximas décadas la supervivencia de la humanidad dependerá de nuestra alfabetización ecológica, nuestra capacidad para comprender los principios básicos de la ecología y vivir de acuerdo con ello. Bueno, casi estoy cerrando. Muy brevemente, la ciencia del buen vivir. En el buen vivir, brevemente estoy presentando 3 conceptos del buen vivir. El primero es el concepto indígena, que es un concepto holístico de lo que es el buen vivir. El segundo es el acercamiento intelectual. Es lo que mucho hacemos en estos grupos, como el grupo de transiciones. ¿Cuál es el problema que lo veo yo en este acercamiento? Este acercamiento muchísimo, yo lo he sentido así porque yo he participado en muchos de los foros, solamente funciona mediante la cabeza, en la forma cognitiva. Y este acercamiento intelectual solamente con la cabeza, si yo digo, yo quiero 0 extinciones, así como yo ya no quiero más bolsas de plástico en esta aula, en la misma forma, entonces así no vamos a llegar adelante, sino necesitamos intelectuales y seres humanos completos, que realmente sienten lo que estamos haciendo. Terence McKenna ha dicho una vez, si nosotros podríamos sentir lo que estamos haciendo a la Tierra, lo dejaríamos inmediatamente, porque los dolores serían insoportables. Bueno, y el tercer acercamiento, que es lo que llamo el discurso político. Hay el término buen vivir está cada vez más utilizado y está reemplazando otro término que se llama desarrollo sostenible, un término que ya está demasiado gastado y lamentablemente ahora el buen vivir está utilizado como un término que reemplaza el término desarrollo sostenible, pero que no es obviamente
lo que yo esperaría del uso del término buen vivir. Bueno, muy brevemente de las propuestas para la acción. Los enfoques de trabajo que propongo son facilitar información sobre la situación real del planeta y sus implicaciones para Ecuador y la región, y no solamente el planeta, sino también la situación real en Ecuador y en la región. Lo segundo, es muy importante que crear conciencia de la necesidad del cambio, porque el cambio no es una opción. Hay dos opciones: o cambiamos nosotros o el sistema nos cambiará, y muy rápidamente, más rápido que nos queramos imaginarnos. Y la tercera es fomentar la alfabetización ecológica. Y unas acciones ejemplares: elaborar documentos sobre la situación de la Tierra en la región de Ecuador, elaborar documentos sobre la ciencia holística y su aplicación en la vida diaria, y llevar a cabo talleres y cursos de capacitación y formación sobre la ciencia holística y su aplicación en la vida diaria. Es decir, llevar adelante lo que es la alfabetización ecológica, y necesitamos la alfabetización ecológica en todos los niveles. Lamentablemente el tiempo está presionando, es decir, sería lindo si podríamos hacerlo solamente con los más chiquitos, niños de pre-kinder o de kinder y de básico, pero no tenemos el tiempo para eso si queremos realmente cambiar la metodología. Es decir, esa alfabetización ecológica tenemos que hacer con todos, en todos los niveles, y de todas las clases, todos los grupos de la sociedad. Y lo último, un muy bonito de Václav Havel, el expresidente de Checoslovaquia: esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo sale. Muchas gracias.